Una persona puede quedarse sin palabras, quedarse inconsciente, quedar embobada, incluso quedar arrestada. Pero, ¿qué tienen todas estas expresiones en común? Amigos, amigas, estudiantes, os animo a que os quedéis a este fascinante recorrido por el verbo quedar en español, quedar y quedarse. Después de verlo, te vas a quedar con la boca abierta. Eso sí, si te quedas, porque te quedas, ¿no? Te vas a quedar a verlo, ¿no? Vamos a empezar con una expresión con el verbo quedar triste. Vamos a empezar tristes para así terminar contentos. Es preferible, ¿verdad? Es preferible empezar con algo triste, aunque no nos guste, y luego terminar con algo contento, que no al revés, y empezar contentos y acabar tristes. Bueno, expresión, quedarse huérfano. Un niño, una niña o una persona, a ver, normalmente van a ser infantes, niños, tal vez adolescentes, porque es una época en la que presumiblemente tienes que contar con tus padres. Es importante que tengas a mano la ayuda, la protección, el cuidado, el cariño, el amor de tus padres. Si por desgracia, ¿no?, una gran desgracia, sin duda, pierdes a tus padres, entonces te quedas huérfano. Las personas nos quedamos huérfanas con el verbo quedar. Lo he dicho antes, cuando empezaba el vídeo, lo he dicho, lo habéis oído, os vais a quedar sin palabras. Bueno, es una expresión muy común, muy habitual, muy dicha, muy escrita por los españoles, pues porque nos gusta, y porque además es bastante obvia. Quedarse sin palabras es una manera de sorprenderse, de, bueno, quedarse en shock, de no saber cómo reaccionar o qué decir. Pues utilizamos en español esta bonita expresión con el verbo quedar, quedarse sin palabras, que es lo que ocurre cuando os explico también todos estos conceptos, que os quedáis sin palabras. Bueno, no es lo que quiero, yo quiero que os quedéis con muchas palabras y sobre todo con muchas expresiones, hoy con el verbo quedar. Cuando una persona piensa, es reflexiva, le gusta profundizar en conceptos o le gusta pensar en los hechos que le han acaecido, que ha vivido, que ha experimentado, y quiere sacar una reflexión, quiere sacar ese sentido de aprendizaje vital, ¿no?, de saber, bueno, cómo analizar las cosas, pues bien, o que aprender de todo lo que nos sucede, pues podemos quedarnos un instante, unos minutos, unas horas, en fin, un tiempo, podemos quedarnos en silencio. En español nos quedamos en silencio. Que, bueno, no es exactamente igual que quedarse sin palabras que veíamos antes, porque quedarse sin palabras es no saber cómo reaccionar. Quedarse en silencio, por el contrario, tiene más, en fin, denota, implica que es voluntario, ¿vale? Y que, bueno, pues no quieres hablar, quieres quedarte en silencio, tal vez para pensar, reflexionar, profundizar en ideas, en bueno, proyectos que quieres empezar en el futuro, ¿no?, que quieres conseguir, en fin, por el motivo que sea, pero es voluntario, mientras que quedarse sin palabras, pues es algo más casual y que no podemos controlar. Probablemente esas serían las peores palabras que uno quiere escuchar si viene de visita aquí a España. Esta expresión con el verbo quedar, ¿no? De repente camináis viendo los monumentos, viendo las calles, en fin, escuchando a esos transeúntes hablar en la maravillosa lengua española, y se os acerca un policía y os dice, queda arrestado. ¿Cómo? Yo no he hecho nada, nada, señor oficial, por favor, yo no he hecho nada, soy un turista, I don't speak Spanish, no hablo español, yo no sé nada. Bueno, pues que sepáis que un policía os puede arrestar, y en ese caso quedáis arrestado como un estado, porque el verbo quedar o quedarse está muy relacionado con los estados, con, en fin, con pensar en quedarse en un lugar, que es permanecer allí, ¿no? Pues todo lo que implique que nos quedamos en un estado, de una forma, pues a veces se inclina por el verbo quedar para utilizar esa expresión. Por ejemplo, quedar arrestado, que es un estado
bastante lamentable, que como digo, pues es probablemente una de las últimas cosas que querríais oír si venís a hacer turismo en España. Pero no va a pasar, eso no va a pasar. Pero que sepáis que en España una persona queda arrestada cuando la policía la inhabilita de su propia condición de ser libre. Una cosa más positiva, más guay, más chuli, más chupi, más molona, que os puede pasar, que os digan en España cuando venís, es que os quedéis a vivir. Quedarse, pronominal, a vivir. Es decir, venís a España, os fascina, os maravilla, encontréis que es un país maravilloso, que se come bien, que el tiempo es bueno, que la gente es amable, que la forma de vida, pues es una forma de vida que es compatible con ser feliz y extraer cosas de nuestra experiencia en la vida, y no es una sociedad en la que vivamos atados, por ejemplo, al trabajo, ¿vale? En España trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar, ¿eh? En fin, nos gusta vivir la vida, y trabajar es algo que tenemos que hacer, pero no es lo esencial o lo primordial. Aunque nos tomemos en serio nuestro trabajo, tampoco quiero que quedemos ahora como unos auténticos vagos. Yo, de todas maneras, prefiero ser más bien vago que no ser una persona que vive absolutamente para trabajar, vive inmersa, ¿vale?, y obsesionada con el trabajo. Dicho lo cual, no me considero una persona vaga. Creo que me estoy metiendo en un jardín, pero bueno, yo de lo que os hablaba es de esta expresión, que es quedarse a vivir, que es que decides, pues, permanecer de manera regular en un lugar nuevo. Si os queréis quedar a vivir en España, estáis invitados. Similar a esta expresión que tiene también el verbo quedar, pero en este caso el verbo principal es venir, venir para quedarse, podemos escuchar, venir para hacer algo. Bueno, es una expresión que no funciona con todos los verbos, pero cuando vamos a un lugar con un objetivo, con una intención, pues nos valdría ese verbo. He venido aquí para correr, he venido para comer, he venido para quedarme, es la expresión que yo os enseño. He venido a España. ¿Has venido a España para hacer turismo? No, he venido para quedarme. He decidido quedarme a vivir en España. Pues esta expresión con el verbo venir, la preposición para y quedarnos, quedarse, nos va muy bien para expresar la idea de que, pues no sé nada. En fin, no me hagáis caso, que divago mucho, me voy por las ramas y luego no sé de lo que estoy hablando. Venir para quedarse, magnífica estructura, vamos a un sitio con la intención de vivir allí. Otra cosa que tampoco mola mucho, la verdad, con quedarse, y que se refiere a un estado, ¿vale?, un estado humano, es el de quedarse inconsciente. Se ha quedado inconsciente una persona cuando ha perdido la consciencia, cuando se ha desmayado, cuando ha sufrido un shock, tal vez porque necesita comer, tal vez porque, se ha golpeado brutalmente con un objeto, se ha caído, tal vez porque hace muchísimo calor, por algún tipo de enfermedad. Esa persona se ha quedado inconsciente, ha perdido el conocimiento, no es consciente, no sabe lo que está ocurriendo alrededor, sus sentidos se han paralizado y, bueno, pues esa persona se ha quedado como en piloto automático, o, bueno, por decirlo de otra manera, no está viva tal y como entendemos habitualmente, pues, el proceso de estar vivo, pero tampoco está muerta, en fin, está inconsciente, se ha quedado inconsciente. Otra cosa que te puede pasar si vienes a España es que, como hay muchos chicos y muchas chicas guapas en España, muchos hombres y muchas mujeres guapas en España, de todas las edades, de todos los colores, de todas las ideologías, ¿vale?,
Pues una cosa que te puede pasar es que te quedes embobado. Te quedes embobado mirando a los chicos y las chicas guapas al pasar. Te quedes mirando así, sin pestañear, embobado, con la boca abierta, que también decimos quedarse con la boca abierta, embobado. Es similar, de hecho es similar esta expresión, quedarse con la boca abierta y quedarse embobado. Nos quedamos embobados cuando nos quedamos mirando algo por placer, porque nos gusta, porque nos sorprende, porque de algún modo nos deja sin palabras. Y eso es lo que ocurre cuando venís a un país donde hay chicos y chicas, mujeres y hombres, ancianos y ancianas, tan guapos y guapas, que os quedáis embobados y embobadas. Que un bobo, además, un bobo es un tonto. Eres bobo, eres tonto. Es decir, una persona que no es capaz de desarrollar a través de su pensamiento ideas demasiado profundas o muy profundas. Es un bobo. Y de ahí viene embobarse, que es como entrar en un estado de trance en el que, bueno, pareces tonto o bobo. Esta expresión nos va a venir muy requete bien, nos va a venir que ni pintada para vosotros y vosotras que aprendéis español, porque, o todas las personas que aprenden una lengua extranjera, porque a veces tenemos la sensación de que nuestro aprendizaje se ha quedado en un punto muerto, se ha quedado estancado, que es la expresión que yo os enseño, quedarse estancado, no se mueve, no puede avanzar, no se desarrolla a la velocidad o no somos capaces de percibir que haya un desarrollo. Y esto es quedarse estancado. Y es una sensación muy común cuando aprendemos español. Y es una sensación muy común especialmente cuando estamos en niveles intermedios. Dar ese paso del nivel intermedio al nivel avanzado es un gran paso, ¿vale? Nos encontramos en un yermo, en una especie de desierto, en el que no hay muchas pistas, en el que no sabemos si estamos avanzando o no, pero ya os avanzo yo que siempre hay desarrollo de la lengua si hay exposición, ¿vale? Si leemos, si escuchamos, si vemos, por supuesto, ya no te digo nada de Spanish from Spain. Si veis estos vídeos, pues vuestro español nunca se va a quedar estancado. Pero es una sensación común cuando aprendemos lenguas. A veces estado de frustración en el que nos encontramos porque vemos o creemos o percibimos que no hablamos español mejor que hace 5 o 6 meses o que el año pasado. Esto ciertamente es un espejismo, aunque dar el salto del nivel intermedio al avanzado, pues requiere, obviamente, mucha exposición. Avanzar cuando empiezas desde cero es mucho más sencillo y enseguida podemos ver nuestros progresos, porque somos capaces de emplear más vocabulario, porque conocemos aspectos gramaticales de la lengua que hemos aprendido o que hemos practicado, en fin, porque hemos pasado de no decir absolutamente nada a empezar a expresarnos. Bueno, pues quedarse estancado es una sensación, una percepción de que algo no se mueve. Hablo de la lengua como puede ser cualquier situación en la que la percepción sea esta, ¿no? De no avanzar, de no moverse. Chicos, chicas, yo espero que no se quede nada en el tintero en esta expresión sobre el verbo quedar, la verdad. Me pongo a pensar y no sé, yo creo que he incluido muchas cosas, no sé si algo se va a quedar en el tintero, yo espero que no, espero que estén todas las expresiones que yo quería enseñaros y que creo que son importantes para tener ese nivel intermedio avanzado. Pero claro, a lo mejor algo se ha quedado en el tintero, no sé. Dejadme pensar un momento, a ver si algo se ha quedado en el tintero. Claro, quedarse en el tintero. Algo se queda en el tintero cuando no se dice, cuando no se habla de ello, cuando no se negocia, se discute. Es algo que supuestamente debería hablarse, debería discutirse, debería informarse sobre ello, deberíamos dialogar. Si no ha ocurrido esto, pero era una necesidad, tal vez ha sido un despiste o un olvido, pues algo se ha quedado en el tintero. Pero en este caso, en este vídeo, no se ha quedado nada en el tintero. Quedar es un verbo también que atañe, ¿vale?, que se relaciona con
cantidades. Se queda algo en la nevera, no queda nada en la nevera, queda agua en la botella, no queda, es decir, que no hay. En cierto modo, es muy similar a hay y puede reemplazarse. ¿Hay cosas en la nevera? No queda nada en la nevera, o quedan cosas en la nevera. Hay matices distintos, eso sí, pero una de las cosas que pueden quedar o no quedar es oxígeno. No queda oxígeno. Cuando estamos en una nave espacial, todos aquellos momentos en los que todos y todas estamos en naves espaciales, pues que es una cosa muy habitual, ¿no? Estar en una nave espacial o en un submarino, ¿vale? Pues yo esta tarde, por ejemplo, iré a un submarino, mañana iré a una nave espacial. Bueno, en cualquier caso, si no hay oxígeno en un lugar, decimos que no queda oxígeno, o que queda oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer submarinismo y nos tenemos que poner la botella de oxígeno, pues tendremos que saber si queda oxígeno o si no queda oxígeno. En fin, este es uno de los usos más comunes del verbo quedar, que es similar, con matices a haber. Sí, lamentándolo mucho, también nos podríamos quedar, y esto es un estado humano que bueno, tiene que ver con el movimiento y nuestra capacidad para movernos, pues nos podríamos quedar tetraplégicos si hay un accidente y este accidente nos impide luego poder mover nuestro cuerpo de cuello hacia abajo. Esto es quedarse tetrapléjico, perder esta capacidad de movimiento, porque, como decía, el verbo quedarse, pues, oye, tiene esa función, ¿no?, de hablar de estados, de hablar de situaciones en las que nosotros permanecemos, de las que podemos más o menos o no podemos salir, pero hay cierta permanencia, estancia en esa situación. En este caso, si hablamos de una tetraplegia, pues es una estancia de la que no podemos salir, ¿no? O sí, no lo sé, con fisioterapia y con, bueno, depende de cada caso, imagino, pero, bueno, pues hay mucha gente que ha perdido esta capacidad de movimiento. Hablaríamos entonces o usaríamos el verbo quedarse tetrapléjico. Una cosa, algo que se dice puede quedar dicho, y yo quiero hacer notar, pues que esa información ya la he dicho, y es importante, entonces, queda dicho, ¿vale? Mañana traeros todos ropa de deporte, ¿vale? Importante, ¿vale? Ropa de deporte. Bueno, queda dicho, ya lo sabéis, a veces es una forma de decir que esa información, pues, es importante, ¿vale? Queda dicho, o un recordatorio para que tú mismo verbalices que, bueno, que al finalmente, esa información, pues ha sido trasladada a otras personas. Y entonces, queda dicho. Bueno, es redundante, porque lo dicho está dicho, lo dicho está, pero es que los españoles a veces somos redundantes, y decimos queda dicho para hacer notar que algo ha sido comunicado. Queda dicho. Quedar, como habéis visto, también es un verbo que va muy bien, que funciona a las mil maravillas con la sorpresa. Y os voy a traer otra manera más de decir que uno se queda sorprendido, y es quedarse deslumbrado. Que aquí hay dos significados. Uno es el que acabo de adelantar, el de estar muy sorprendido, se ha quedado deslumbrado, se ha quedado con la boca abierta, se ha quedado muy sorprendido, se ha quedado en shock, ¿no? Vamos a ver una actuación, y la actuación es soberbia, la música es fascinante, los bailes son, en fin, nunca hemos visto nada igual, y nos quedamos deslumbrados. Pero, más literalmente, quedarse deslumbrado, es no poder ver bien porque una luz muy intensa nos ha golpeado, en nuestros ojos, por así decirlo, un montón de luz se ha filtrado a través de nuestros ojos y quedamos deslumbrados. Después de esto no somos capaces de ver bien. Algunos animales, cuando ven los faros de los coches, ¿sí?, los conejos, los ciervos, animales del campo, pues se quedan mirando, y tal intensidad, tal cantidad de luz
empapando en sus ojos, ¿no?, golpeando sus ojos, pues hace que estos animales luego no puedan ver bien, se queden mirando fijamente y no puedan dejar de seguir con sus ojos esa luz cegadora, esa luz intensa. Eso también es quedar deslumbrado. Así que estas dos expresiones, esta más literal, quedar deslumbrado, perder esa capacidad de visión o la normalidad de nuestra visión por una luz muy fuerte, muy intensa, o estar muy sorprendidos porque algo ha sido auténticamente fascinante, maravilloso, increíble, deslumbrante. Y acabamos con una buena, ya lo decía al principio, vamos a ir de menos a más, o al menos voy a dejar alguna más simpática para el final, porque hay que ver, el verbo quedarse se usa mucho, pero hay algunas expresiones que hay, y es la de quedar el primero. Quedar el primero es un estado, y es permanencia. Cuando hablamos de una lista, ¿sí?, o de un campeonato, de una competición, pues alguien se instala en una posición y queda el primero. Claro, que también puede quedar el último, y en ese caso, pues no sería muy positivo. Puede quedar segundo, puede quedar tercero, puede quedar quinto, podemos nombrar cualquier número cardinal, pero nos vamos a quedar con quedar el primero, nos vamos a quedar los primeros, que es más guay. Cuando hagáis vuestro examen de español vais a sacar la nota más alta, vais a ser los primeros, os vais a quedar los primeros. Y cuando compitáis, corráis, juguéis con cualquier otro equipo o en cualquier competición, también vais a quedar primeros. Y así, pues nos despedimos con ese sabor de boca más, ese regustito más positivo. Quedar primeros, aunque podemos quedar en cualquier posición, en realidad. En cualquier caso, espero que hayáis quedado satisfechos, que os haya gustado el vídeo, y si es así, pues le dais al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene, que aquí voy a estar yo, seguramente. Que tengáis una semana estupendísima, y recordad, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, hasta luego.